Estaba cortando una manzana cuando lo dijo. De manera casual, como si estuviera comentando sobre el tiempo. Sus ojos ni siquiera se encontraron con los míos. Solo esa sonrisita de suficiencia en la comisura de sus labios mientras se apoyaba en la encimera, con el cuchillo golpeando contra la tabla de cortar. Adelante, múdate, soltó por encima del hombro como si me estuviera concediendo permiso para abandonar su reino. Sin discusión, sin drama, solo la fría eficiencia de alguien que ya había decidido que yo no importaba. El cuchillo golpeó la tabla por última vez y se metió un trozo en la boca, masticando lentamente, saboreando su propia audacia. No le di el espectáculo que quería. Sin levantar la voz, sin suplicar, sin una respuesta sarcástica para hacerla poner los ojos en blanco. Simplemente dejé que el silencio se prolongara lo suficiente como para que ella levantara la vista, esperando una reacción. Cuando no la obtuvo, su sonrisa vaciló. Pasé a su lado sin decir una palabra, mi mano rozando el marco de la puerta del dormitorio como si estuviera limpiando sus huellas de mí. Saqué mi vieja bolsa de lona de debajo de la cama, la misma que había usado cuando me mudé aquí por primera vez hace años, cuando era lo suficientemente bueno para ser acogido en el seno de la familia. Mientras empezaba a doblar camisas, vi mi reflejo en el espejo de la cómoda. No estaba enojado, ni siquiera triste, solo calculando. Mis ojos tenían ese mismo enfoque agudo que solía tener antes de cerrar un trato en los días en que todavía confiaba en gente como ella. Desde la cocina, ella seguía hablando, no a mí, sino a sí misma, lo suficientemente alto para que yo la oyera. De todos modos, has sido un miserable aquí. Caerás de pie. O tal vez no. Esa última parte contenía una pequeña risa. Del tipo que se supone que es inofensivo, pero que hiere más profundo que la crueldad directa. La voz de su padre resonó en mi cabeza. El último día de Acción de Gracias, se inclinó sobre la mesa, medio borracho, y me dijo, tienes suerte de estar aquí, hijo. Mi hija podría conseguir algo mejor. Yo le había sonreído cortésmente en ese momento, manteniendo la calma. Ahora veía que ella había adoptado su filosofía por completo. Cuanto más empacaba, más silenciosa se volvía. No esperaba que yo accediera tan fácilmente. En su mente, se suponía que debía resistirme, luchar contra ella, demostrar que me importaba lo suficiente como para quedarme, pero no iba a seguir su guión. Esto no era una rendición. Era una oportunidad. Cerré la cremallera de la bolsa, tomé mi chaqueta del armario. Ella levantó la vista de su teléfono cuando volví a pasar por la cocina, sus cejas arqueadas en una fingida sorpresa. ¿De verdad te vas? La miré a los ojos por primera vez esa mañana. Tú me lo dijiste. Mi voz era uniforme, casi aburrida. Ella sonrió de nuevo, pero esta vez pareció forzada. Bueno, buena suerte ahí fuera, dijo, como un casero despidiendo a un inquilino que se va. Salí al aire frío, la correa de la bolsa clavándose en mi hombro, y dejé que la puerta se cerrara detrás de mí. El aire ya sabía más limpio. Ella pensó que acababa de borrarme de su cuadro. Lo que no sabía era que yo me había bajado completamente de su tablero, y me estaba llevando mis piezas conmigo. Caminando por el sendero hacia mi camioneta, miré la grava llena de surcos bajo mis botas. Ese camino tenía historia. Yo también. Y en mi bolsillo trasero había el recuerdo de un papel en el que nadie en esa casa había pensado en años. Un papel con mi nombre y una cláusula que podría cambiarlo todo. Ella pensó que múdate significaba desaparecer. Para mí, significaba moverse estratégicamente. Acababa de empujarme a la única posición en la que nunca había querido que estuviera, fuera de sus muros, sosteniendo las llaves de sus puertas. El apartamento apenas estaba amueblado, solo una cama, una mesa y una silla. Pero el archivador de acero en la esquina era más antiguo que el propio edificio. Lo compré en una venta de patrimonio hace una década. Su peso y sus cajones obstinados eran perfectos para el tipo de documentos que solo abres cuando el mundo está a punto de cambiar. Esa noche, con el resplandor de una sola lámpara creando sombras en la pintura descascarada, abrí el cajón inferior y dejé que el chirrido metálico llenara el silencio. El olor fue lo primero que me golpeó, papel viejo y polvo, el aroma de algo que había estado sellado durante años.
Dentro había mapas topográficos enrollados con los bordes deshilachados, copias de escrituras selladas con tinta azul desvaída y contratos sujetos con clips oxidados. Los había guardado todos porque sabía que algún día podrían volver a importar. No para mí, sino contra otra persona. Desenrollé el mapa más grande, sujetando las esquinas con una taza de café y mi navaja. Era el levantamiento topográfico del condado de la propiedad de su familia, cada línea de cerca, cada lecho de arroyo y, lo más importante, el largo y estrecho camino de grava que atravesaba mi antigua parcela antes de llegar a sus tierras. La mayoría de la gente, al mirarlo, solo vería un camino. Yo veía la única arteria que mantenía viva su granja. Mis dedos encontraron el acuerdo de servidumbre de paso, doblado 2 veces y amarillento por el tiempo. Las firmas aún eran nítidas. El nombre de su padre garabateado con un bolígrafo grueso, mi nombre en letras de imprenta debajo y el sello del registrador del condado en la esquina. La fecha resaltaba, hace 10 años, cuando estaban desesperados por reparar ese camino y no podían permitirse los contratistas. Yo intervine, pagué cada centavo bajo una condición muy específica. Los derechos de acceso a ese camino eran míos. No compartidos, no arrendados, míos. Con los años, se habían vuelto complacientes. Su padre se pavoneaba en las ferias del condado, hablando de cómo nadie podía tocar nuestra tierra, como si el mundo le debiera una burbuja irrompible. Habían olvidado que la burbuja tenía una válvula, y yo era el único que podía cerrarla. Me recliné en mi silla, el papel bajo mis manos se sentía más pesado ahora. Esto no era solo una palanca de negociación. Era un arma cargada que había estado acumulando polvo en mi poder, esperando el gatillo correcto. Y hoy, ella lo había apretado sin siquiera saberlo. La amargura estaba ahí, retorciéndose en mis entrañas, pero estaba atenuada por algo más agudo. El cálculo. Ella pensó que mudarme significaba que me estaba alejando de su mundo. Lo que no se dio cuenta era que parte de su mundo todavía me pertenecía. Y era la parte sin la que no podían vivir. Alisé el papel por última vez, trazando la audaz línea negra de ese camino con la punta de mi dedo. Parecía tan ordinario en el papel, una simple tira de tinta entre 2 parcelas de tierra. Pero en realidad, era el sustento para cada tractor, camión de reparto y carga de cosecha que tenían. Y ahora, estaba a punto de convertirse en el punto de estrangulamiento. El acuerdo seguía siendo válido. Sin vencimiento, sin lagunas para exenciones familiares. Me había asegurado de eso en su momento, no porque no confiara en ellos entonces, sino porque sabía que la gente cambia. La gratitud se desvanece. Las promesas se reescriben a favor de la otra persona. Pero el papel. El papel recuerda exactamente lo que se firmó. Volví a doblar el documento, lo deslicé en un portafolio de cuero y cerré el archivador con llave de nuevo. El clic de esa cerradura fue final, casi ceremonial. Esto ya no se trataba de una venganza mezquina. Se trataba de tomar el control de una situación que ella pensaba que yo había perdido. Y para la mañana, sabía exactamente a quién llamar para que me ayudara a convertir este viejo trozo de papel en un problema completamente nuevo para su familia. La carta todavía estaba en mi mano. Simplemente no sabían que el juego había comenzado de nuevo. 10 años antes, estaba de pie casi en el mismo lugar de ese camino, aunque en aquel entonces era más cráter que grava. Una brutal tormenta de primavera se había llevado la mitad del acceso, convirtiéndolo en una zanja fangosa que podía tragarse el eje de un camión entero. Su granja se desangraba económicamente. Los camiones no podían entrar. Las entregas de alimentos se retrasaban y su padre estaba al teléfono todos los días, ladrándole al condado por una ayuda que nunca llegó. Yo era más joven entonces, todavía bajo la ilusión de que casarme con su familia significaba convertirme en parte de ella. Tenía los ahorros de un gran contrato que había cerrado ese invierno. Y cuando ofrecí pagar las reparaciones, no fue caridad. Fue una inversión calculada. Pero incluso en la generosidad, establecí mis términos. Recuerdo habérselo expuesto mientras tomábamos café en la mesa de su cocina. Adelantaré cada centavo. A cambio, me transfieren los derechos de acceso completos. Su padre se había reído, dando una palmada en la mesa como si acabara de contar el chiste más inteligente que jamás hubiera oído. «Diablos, si tú lo pagas,
Puedes ser el dueño de todo el maldito camino. Firmamos los papeles esa misma tarde. Recuerdo la forma en que el bolígrafo de su padre se clavó en el papel, como si quisiera que el secretario del condado sintiera su gratitud. No podrían haber estado más felices. Su madre incluso me horneó un pastel al día siguiente. En aquel entonces, lo vieron como un salvavidas. Yo lo vi como una póliza de seguro. Las reparaciones terminaron en semanas. El camino estaba mejor que nunca. Grava gruesa, drenaje arreglado, una superficie lo suficientemente lisa para que los camiones pasaran sin desarmarse. No pasó mucho tiempo antes de que la granja volviera a funcionar a pleno rendimiento y con ella, su orgullo. Un orgullo tan grande, de hecho, que no dejó espacio para el recuerdo de quien lo había hecho posible. Pasaron los años y la historia que contaban cambió. Mi contribución se convirtió en un esfuerzo familiar. Luego, en un acuerdo con un amigo y, finalmente, en solo otra pieza de su intocable imperio. A su padre, en particular, le gustaba sacar pecho en los eventos del condado, diciéndole a cualquiera que quisiera escuchar, nadie puede tocar nuestra tierra. Llevamos aquí 3 generaciones y ningún forastero tiene voz ni voto. Yo me quedaba allí, bebiendo, escuchándolo reescribir la historia en tiempo real. Pero nunca lo corregí. Nunca le recordé que el único camino de entrada y salida estaba vinculado a mi nombre en los registros del condado. Lo dejé hablar porque sabía que los lapsus de memoria pueden ser peligrosos. Peligrosos para el que olvida y muy rentables para el que recuerda. Y ahora, sentado en mi apartamento con ese acuerdo de servidumbre doblado frente a mí, me di cuenta de cuán profunda era su amnesia. Habían construido su sentido de invencibilidad sobre un pedazo de tierra que no era verdaderamente suyo para controlar. Cada camión de alimento, cada comprador que venía a inspeccionar el ganado, cada cosecha que salía de su propiedad. Todo tenía que pasar por esa franja de grava. No era solo acceso. Era oxígeno. Y yo poseía la válvula. Ese viejo trato, firmado en un momento de desesperación, había envejecido como el buen vino. La tinta no se había desvanecido, y tampoco mi conciencia de lo que significaba. En aquel entonces, pensé que tal vez algún día podría darme ventaja en un negocio o durante una disputa vecinal. No había imaginado usarlo para destripar toda su operación. Pero, por otro lado, no había imaginado a mi esposa sonriendo con suficiencia en nuestra cocina, diciéndome que me mudara como si fuera un perro callejero al que estaba echando del porche. Su seguridad siempre había sido mi regalo. Todo lo que tenía que hacer ahora era recuperarlo. Y lo haría quirúrgicamente, legalmente, sin levantar la voz ni una sola vez. No había hablado con Evan en casi 7 años. No desde que nos encontramos en la boda de un amigo en común. En la universidad, él era el tipo de persona que podía oler una oportunidad como un tiburón huele la sangre. Mientras yo me había dedicado a un trabajo más tradicional, Evan había tomado su título, se la jugó en el sector inmobiliario y nunca miró atrás. Lo último que supe es que era el hombre detrás de la mitad de los parques industriales y desarrollos de viviendas de lujo que surgían en el condado. No solo tenía dinero, tenía alcance. Me senté en la pequeña mesa de mi cocina, con el acuerdo de servidumbre extendido frente a mí, mi teléfono en la mano, mi pulgar flotando sobre su contacto por un momento. Esta no era una llamada que se hacía a la ligera. Si abría esta puerta, no había vuelta atrás. No para mí, definitivamente, no para ellos. Entonces imaginé a ella apoyada en esa encimera, diciéndome de adelante, múdate, como si yo fuera desechable. Mi pulgar presionó llamar. Evan contestó al tercer timbrazo, su voz exactamente igual, segura, un poco divertida, como si cada conversación fuera una partida de ajedrez que ya estaba ganando. Vaya, justo estaba pensando en ti el otro día, mintió con facilidad. ¿Qué te hace llamarme después de todo este tiempo? Tengo algo, dije, manteniendo mi tono uniforme. Algo que te hará muy rico y a ciertas personas muy miserables. Eso captó su atención. Su voz cambió, el interés se agudizó al instante. Adelante. Le conté sobre el camino. No toda la historia, solo los hechos que le importaban. Propiedad privada, único acceso legal a una gran extensión de tierra agrícola.
Posición privilegiada para negociar, asegurada por un acuerdo sin fecha de vencimiento. Se quedó en silencio un momento, y pude oírlo calcular al otro lado. ¿Estás diciendo que este camino es su única entrada y salida? Exactamente. ¿Y te pertenece por completo? Hasta que yo decida lo contrario. Soltó un silbido bajo. Eso es interesante. Muy interesante. ¿Qué pretendes hacer con él? Quiero venderlo a alguien que pueda usarlo de manera efectiva y discreta. Cuanta menos atención atraigamos antes de que se finalice, mejor. Hubo una pausa, luego el sonido de él reclinándose en su silla. Conocía ese sonido de nuestras partidas de póker en la universidad. Significaba que iba con todo, pero ya estaba pensando en cómo hacer el bote más grande. Puedo encargarme de eso. Tengo una LLC. Podemos hacerlo a través de ella. Transferencia limpia. Nadie se enterará hasta que esté hecho. Pero entiendes. Una vez que esté en mis manos, seré creativo con él. Esa es la idea. Se rió. El tipo de risa que nunca augura nada bueno para otro. Muy bien. Envíame los detalles. Haremos esto rápido. Cuando colgué, no me sentí culpable. Ni siquiera me sentí vengativo. Me sentí preparado. Esto no se trataba de lanzar un puñetazo. Se trataba de establecer una estructura tan pesada que, cuando cayera, aplastaría todo lo que hubiera debajo sin que yo tuviera que volver a tocarla. El arma estaba elegida. Y la mejor parte, no sería yo quien la empuñara. La notaría era uno de esos lugares que pasarías por alto si no lo estuvieras buscando. Metida entre una tintorería y una panadería cerrada. Persianas a medio bajar. Un letrero de abierto descolorido parpadeando en la ventana. Perfecto para lo que necesitaba. Sin fanfarrias. Sin curiosos, solo un escritorio, un bolígrafo y un sello legal. Evan ya estaba allí cuando llegué, sentado con esa postura relajada y depredadora de un hombre que sabe que está a punto de adquirir algo valioso por mucho menos de lo que vale. El acuerdo de servidumbre yacía sobre la mesa frente a él, junto a un contrato nuevo que había redactado a través de su LLC. Revisé los nuevos documentos línea por línea. Sin sorpresas, había cumplido su palabra. Cada derecho de acceso, cada responsabilidad de mantenimiento, cada centímetro legal de ese camino de grava ahora le pertenecería. El notario, un hombre de unos 60 años con ojos cansados, deslizó los documentos hacia mí. Firme aquí y aquí. Su voz era plana, profesional. No hizo preguntas, no le importaba lo que significara esta transacción más allá de la tinta. Eso era bueno. Las preguntas eran peligrosas. Tomé el bolígrafo y firmé con mano firme. Mi nombre apareció en trazos audaces. Y así, una promesa de una década se transformó en un arma moderna. Deslicé los papeles de vuelta sobre el escritorio, y Evan añadió su firma debajo de la mía. El notario selló cada página con un golpe seco de su sello, esa profunda impresión bloqueando el trato en los registros del condado. Evan me dedicó una sonrisa delgada. Una vez que esto se archive, es mío. Haré que te envíen la transferencia antes de que la tinta se seque. Fiel a su palabra, mi teléfono vibró con una notificación del banco antes de que siquiera saliéramos del edificio. La suma global llegó a una cuenta que ella ni siquiera sabía que existía. Una que había abierto hace años para proyectos futuros. Era más que suficiente para empezar de nuevo. Pero esto no se trataba de empezar de nuevo. Se trataba de asegurar que ella nunca más pisara terreno firme. Cuando salimos, la luz del atardecer dibujaba sombras nítidas en la calle. Evan se metió la carpeta bajo el brazo como un hombre que lleva un arma cargada, lo cual, en cierto modo, era. Dale una semana, dijo, abriendo su coche. Para entonces, lo sabrán, pero no lo entenderán hasta que sea demasiado tarde. Asentí, viéndolo alejarse, con los documentos en el asiento del copiloto. La calle volvió a quedar en silencio, las persianas del notario aún a medio bajar, como si nada significativo acabara de suceder. Y así era exactamente como lo quería, desapercibido, sin perturbaciones, letal en su invisibilidad. Por ley,
Evan ahora controlaba el único camino que conducía a su granja. Cada tractor, camión de reparto y transportador de ganado pasaría por sus manos. Y como se lo había entregado limpiamente, yo era intocable. Si alguien venía a buscar a la persona que les había quitado sus salvavidas, encontrarían una corporación con un abogado pulcro, no a mí. Caminando de regreso a mi camioneta, sentí una calma que no había conocido en semanas. No era la adrenalina temblorosa de una pelea acalorada. Era la tranquila satisfacción de colocar la última pieza en un rompecabezas que había estado construyendo durante una década. La mecha estaba encendida. Simplemente no sabían que el fuego ya se arrastraba hacia ellos. 3 días después, llegó la primera onda expansiva. Un camión de reparto de alimento, uno de esos camiones largos cargados con palés de grano, subió por el camino de grava hacia la granja, como lo había hecho cada 2 semanas durante años. Pero esta vez, no pasó de la línea de árboles. Un portón de acero nuevo bloqueaba el paso, del tipo que verías protegiendo un patio industrial, no un camino rural. Había una pequeña caseta al lado, atendida por un guardia fornido con una chaqueta oscura, portapapeles en mano. El conductor se asomó por la ventanilla. ¿El portón está cerrado? ¿Qué pasa? El guardia pasó una página en su portapapeles. Nueva propiedad. Ahora es un camino privado. Se deben pagar peajes antes de entrar. El conductor se rió, pensando que era una broma. Sí, claro. Déjame pasar. Tengo un horario que cumplir. Sin pago, no hay entrada, dijo el guardia secamente, acercándose. Su empresa debería haber sido notificada. La llamada tardó apenas 10 minutos en llegar a la casa de la granja. Su padre, ya receloso cada vez que algo interrumpía su rutina, salió furioso por la puerta, con el abrigo a medio poner, mascullando maldiciones. Condujo hasta el portón él mismo, el polvo levantándose detrás de su camioneta. No puedes bloquear este camino. Esta es nuestra tierra, ladró antes de que el guardia pudiera siquiera saludarlo. El guardia no se inmutó. Señor, el camino ahora es propiedad privada de Redline Development LLC. Tendrá que hablar con ellos sobre el acceso continuo. Los registros del condado se actualizaron la semana pasada. La voz de su padre se elevó. ¿Registros del condado? Este camino ha estado en nuestra familia por generaciones. Los ojos del guardia permanecieron en su portapapeles. No según el acuerdo de servidumbre de paso archivado. Solo estoy aquí para hacer cumplir lo que ya está firmado. Ese fue el primer momento, solo un destello, en el que me dijeron que su confianza se resquebrajó. Condujo directamente a su oficina en el pueblo y llamó al secretario del condado, exigiendo que arreglaran el error. La respuesta del secretario fue educada, pero final. La transacción era legítima, registrada e irreversible sin el consentimiento del propietario actual, Redline Development. Para esa tarde, el camión seguía aparcado a un lado de la carretera, con el conductor apoyado en el capó, fumando mientras esperaba instrucciones. Los peones de la granja comenzaron a susurrar sobre lo que significaba. Algunos de ellos recordaban mi nombre en papeles antiguos. La mayoría aún no ataba cabos. De vuelta en la casa, ella estaba de pie en la puerta, observando a su padre pasearse. No estaba preocupada. Todavía no. Imaginó que era una especie de lío burocrático, a una llamada de ser solucionado. Pero él sabía que no era así, aunque no lo dijera en voz alta. Había tratado con promotores inmobiliarios antes. Los promotores no compraban algo a menos que planearan exprimir hasta la última gota de valor. Y si controlaban el único camino, ese valor estaba a punto de salir directamente de su bolsillo. Aún no era miedo, solo molestia e inquietud. Pero la inquietud se extiende. Y una vez que echa raíces, no te suelta. A la mañana siguiente, la inquietud se había calcificado en algo más duro. Su padre convocó a todos al comedor de la casa. Hermanos, cónyuges, incluso el primo que solo aparecía cuando olía comida gratis. La larga mesa de roble estaba cubierta de papeles, impresiones del registro del condado, fotografías del nuevo portón y una copia de la tabla de peajes que Redline Development había enviado por mensajero. No perdió el tiempo en charlas triviales.
Esto es extorsión, ladró, golpeando la mesa con la palma de la mano con tanta fuerza que una taza de café vibró. Ningún forastero nos va a estrangular para que no podamos acceder a nuestra propia tierra. Su hermano murmuró algo sobre simplemente pasar de todos modos, pero su padre le lanzó una mirada lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. Y ser arrestado por allanamiento. Eso es exactamente lo que querrían. El abogado de la familia, un hombre que había estado en su nómina durante décadas, estaba sentado en silencio en el otro extremo de la mesa. Cuando su padre finalmente se volvió hacia él, exigiendo opciones, el abogado se aclaró la garganta y deslizó una carpeta. Dentro había una fotocopia del contrato de servidumbre. El sello del condado brillaba como el día en que se archivó. Este es el problema, dijo el abogado con calma. No es un error y no es extorsión. Esto es perfectamente legal. Quienquiera que vendiera esto, golpeó la parte superior de la página, tenía todo el derecho a hacerlo. El comprador ahora posee el control total del camino. La voz de su padre retumbó. Entonces, demandamos. Los arrastraremos a los tribunales hasta que supliquen que nos lo vendan de vuelta. El abogado ni siquiera levantó la vista. Perderán. El lenguaje es hermético. Se firmó voluntariamente y no tiene cláusula de vencimiento. Es tan válido hoy como cuando se redactó. Hizo una pausa, dejando que el peso de eso se asentara. Su única opción realista es negociar, lo cual, a juzgar por esta tabla de peajes, no será barato. La tabla era brutal. Una tarifa fija por cada vehículo que entraba o salía, más cargos de mantenimiento que se disparaban durante los meses de cosecha. Su cuñada susurró los cálculos en voz baja, cifras que, a lo largo de una temporada, podrían devorar sus ganancias. Su padre se paseaba, con la mandíbula apretada, murmurando sobre cómo nadie nos hace esto a nosotros. Pero cuanto más despotricaba, más claro quedaba para todos en la sala. Estaban atrapados. Cada paca de heno, cada camión de alimento, cada cabeza de ganado tenía que pasar por ese portón. Y cada vez que lo hacía, Redline se hacía más rica. Ella estaba sentada cerca de la ventana, con los brazos cruzados, los ojos saltando entre los papeles y su padre. Todavía no decía mi nombre, pero podía verlo en su rostro. Estaba empezando a preguntárselo, y eso estaba bien. Preguntárselo significaba que la semilla había sido plantada. La reunión se prolongó durante horas, pero al final, la conclusión era inevitable. Podían pagar los peajes o ver la granja marchitarse. A nadie le gustaba, pero nadie tenía una respuesta mejor. Era la primera vez en su vida que su padre se veía acorralado sin un solo movimiento posible en el tablero. Y yo ni siquiera estaba en la habitación todavía. Era casi medianoche cuando llamaron a la puerta. No el golpeteo casual de un vecino o el golpe rítmico de un repartidor. Este era agudo, insistente, urgente. Ya sabía quién era antes de llegar a la puerta. Estaba de pie en el pasillo bajo la tenue luz amarilla, con el pelo recogido en un moño desordenado, el abrigo echado sobre el pijama. Tenía los ojos muy abiertos, no de sorpresa, sino de esa ira inquieta que arde más cuanto más se contiene. No esperó una invitación. Avanzó hasta quedar a centímetros de mí, su aliento rápido en el aire frío. ¿Fuiste tú? Su voz no era una pregunta. Era una acusación, un veredicto que ya había emitido. Me apoyé en el marco de la puerta, dejando que el silencio se alargara. Su mirada recorrió mi rostro, buscando el más mínimo tic de culpa, alguna señal de que me había pillado con las manos en la masa. No le di nada. Cuando finalmente hablé, mi tono fue casi conversacional. Tú me dijiste que me mudara. Dejé que las palabras se asentaran, luego añadí, simplemente moví mi propiedad. Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Reconocimiento, tal vez incluso comprensión, pero fue rápidamente ahogado por la ira. Vas a arruinarlo todo, Siseo. ¿Tienes idea de lo que le has hecho a mi familia? Casi me río. ¿Mi familia? No nuestra familia. No había usado esa palabra para mí en meses. Y ahora esperaba que me doliera. Cambió de táctica. Su voz se suavizó,
los labios temblando en una actuación que había perfeccionado a lo largo de los años. Esto no tiene por qué ser así. Podemos hablar. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Solo tú y yo? La observé, casi curioso por ver si profundizaría más en el acto. Cuando se dio cuenta de que la suavidad no estaba funcionando, volvió a estallar en furia. Eres patético. Esto es mezquino. Te vas a arrepentir. Sus palabras golpearon el aire y cayeron sin efecto. No discutí. No me defendí. Simplemente di un paso atrás y puse mi mano en el borde de la puerta. Buenas noches. Su rostro se tensó, una mezcla de incredulidad y frustración mientras la puerta comenzaba a cerrarse. No se adelantó para detenerla. Simplemente se quedó allí, respirando con dificultad, hasta que el pestillo hizo clic y el mundo a mi lado de la madera volvió a quedar en silencio. Me quedé un momento de pie, con las manos aún en la puerta, sintiendo el peso de lo que acababa de suceder. No culpa, no triunfo, solo una calma profunda y constante. Había venido aquí esperando negociar, amenazar o avergonzarme para que deshiciera lo que ya estaba en marcha. En cambio, se había ido con la confirmación que más temía, no estaba de farol. En ese silencio, me di cuenta de algo importante. La transferencia de la propiedad, los peajes, el portón cerrado. Eso era solo la mecánica. El verdadero golpe se había asestado esta noche, en esa estrecha franja del pasillo donde me había mirado a los ojos y había visto que ya no estaba dispuesto a jugar su juego. Y no hay peaje lo suficientemente alto como para comprar eso de vuelta. Para la segunda semana, el ritmo de la granja había cambiado, no de la manera en que cambian las estaciones, sino de la manera en que una máquina se detiene con un chirrido cuando alguien quita un engranaje crucial. Los camiones de alimento dejaron de venir primero. Los conductores se negaron a pagar los peajes, y las empresas para las que trabajaban no veían el beneficio en librar una batalla legal por un solo cliente. Sin alimento, el ganado enflaqueció. Sin entregas, los horarios se desmoronaron. Para la tercera semana, los compradores de productos comenzaron a rescindir sus contratos. Un par de ellos citaron dificultades logísticas, pero todos sabían la verdad. Nadie quería pagar tarifas de transporte infladas solo por cruzar una franja de grava. Los cultivos que habían sido su orgullo, hileras de verduras y granos destinados al mercado, comenzaron a marchitarse. El olor a podrido se sentía en el viento, débil al principio, luego inevitable. Las llamadas telefónicas se volvieron más frenéticas. No contesté ninguna, pero las noticias viajan en un pueblo de este tamaño. Me enteré por un conocido en común que su padre había estado en el banco 2 veces en una semana, con el sombrero en la mano, tratando de reestructurar préstamos. El banco había escuchado, cortésmente, por supuesto, y luego sugirió lo impensable, hipotecar la casa familiar. Lo hicieron, e incluso eso fue solo para mantener las luces encendidas y pagar el mínimo de los peajes, esperando aguantar hasta que algún milagro aflojara la soga. Pero Evan no tenía intención de aflojar nada. De hecho, la apretó. Al comienzo de la cuarta semana, Redline Development envió una nueva tabla. Las tarifas de peaje aumentaron un 20%, con un cargo adicional estacional que, casualmente, coincidía con su ventana de cosecha. La furia de su padre era legendaria, pero la furia no mueve camiones por un camino que no pueden permitirse usar. Cada día que el portón permanecía cerrado era otro día que la granja se desangraba. Y desangrarse es una muerte lenta y humillante para personas que han pasado toda su vida creyendo que su solo nombre los mantenía intocables. Pasé en coche por la propiedad una vez, no lo suficientemente cerca como para ser visto, pero sí lo suficiente como para ver los campos, los remolques a medio cargar parados, las pilas de cajas que nunca verían un mercado. No sentí una oleada de triunfo. No exactamente. Lo que sentí fue más frío, más estable, una satisfacción medida en la forma en que un problema se resuelve solo una vez que dejas de intentar arreglarlo para alguien que nunca mereció la ayuda en primer lugar. Pensé en el día de hace 10 años en que firmé ese acuerdo de servidumbre. Les había entregado la seguridad en bandeja de plata. Me lo agradecieron y luego lo olvidaron. Ahora, se la había quitado, y estaban recordando en tiempo real cuán dependientes habían sido de algo que nunca pensaron que podría desaparecer. Y la mejor parte, no había levantado la voz,
presentado una demanda o puesto un pie en su tierra. Todo lo que había hecho era transferir un pedazo de papel de mi nombre al de otra persona. El resto, la podredumbre, los silos vacíos, las facturas sin pagar, era solo la gravedad haciendo su trabajo. Su imperio no se estaba desmoronando en un colapso dramático. Se estaba desangrando lentamente a la vista de todos, sin que nadie estuviera dispuesto a intervenir y detenerlo. Y yo tenía la intención de observar cada gota. Era un jueves por la tarde, el tipo de día en que el mundo parece medio dormido. Había ocupado un asiento en la esquina de un pequeño café en el centro, del tipo con mesas de madera rayadas y el constante siseo de la máquina de espresso. Estaba a la mitad de mi segunda taza cuando mi teléfono vibró. Un amigo mío, alguien que todavía vivía cerca de la granja, había enviado un mensaje corto, casi alegre. El padre de tu ex acaba de irrumpir en su casa gritando. Le respondí con un simple sobre qué, pero antes de que los 3 puntos de su respuesta desaparecieran, llegó otro mensaje. Los testigos dicen que tenía la cara roja, las venas a punto de estallar, gritando, ¿sabes lo que acaba de hacer? Lo escuché desde el porche de enfrente. Me recliné en mi silla, dejando que la imagen se formara en mi mente. Su padre, ese patriarca de voluntad de hierro que solía burlarse de la idea de que yo pudiera influir en su mundo, ahora enfurecido dentro de la casa de ella, escupiendo las palabras como un hombre que finalmente se había dado cuenta de cuán completamente le habían jugado la partida. Fuera de la ventana del café, el tráfico pasaba perezosamente, la gente seguía con sus vidas sin idea de que, a pocos kilómetros de distancia, todo un legado familiar estaba en caída libre. La cosecha había fracasado. El banco estaba al acecho. Y la nueva tabla de peajes de Redline había hecho que incluso las entregas más pequeñas fueran financieramente absurdas. El camino del que una vez se jactaron, el que pensaron que nadie podría quitarles, era ahora lo que los estaba asfixiando hasta la muerte. Y no podían tocarme por ello. Saqué mi teléfono de nuevo, no para responder a mi amigo, sino para abrir mi aplicación bancaria. El saldo parpadeó frente a mí, más abultado ahora de lo que había estado en años. La transferencia de la venta seguía allí, intacta. Un recordatorio de que todo esto se había hecho sin levantar una sola mano con ira. Sin demandas, sin griteríos, solo firmas, sellos y una tranquila transferencia de poder. La camarera se acercó para rellenar mi café, y vi mi reflejo en la oscura superficie de la taza. Tranquilo, sin prisa. No había una oleada de adrenalina ahora. Ni una salvaje oleada de victoria. Esto era mejor. Esto era control. En su casa, imaginé la escena, ella tratando de explicarle a su padre que no lo sabía, que no pensó que yo haría algo así. Él rugiendo de vuelta, sabiendo muy bien que ninguna de esas excusas importaba. La tierra era suya, pero el sustento se había ido, permanentemente. Y lo había hecho todo sin poner un pie más allá de su entrada. Tomé un sorbo lento, dejando que el amargor del café se mezclara con la dulzura del momento. Este no era el tipo de venganza sobre la que gritas. Era el tipo que construyes pacientemente, ladrillo a ladrillo, hasta que el otro lado se da cuenta, demasiado tarde, de que los muros se están cerrando. Cuando finalmente me levanté para irme, dejé una generosa propina en la mesa. No porque estuviera celebrando, sino porque el trabajo estaba hecho, el libro estaba cerrado y podía salir a la fresca tarde sabiendo una simple verdad. Pasarían el resto de sus días tratando de deshacer lo que yo había hecho, y nunca lo lograrían. Silencioso, permanente y completamente legal.